Realiza los siguientes productos y cocientes de dos números complejos. Como veis, aquí hay 3 multiplicaciones y 6 divisiones, y los números están escritos en forma polar, es decir, A más BI, parte real más parte imaginaria. Como sabéis de la teoría, también se puede multiplicar y dividir si los números complejos están en forma polar. A la hora de sumar o multiplicar dos números complejos que están en forma binómica, se realiza pues siguiendo las reglas de las operaciones de los números reales y teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Recuerda que i es un número que nos hemos inventado, la unidad imaginaria se define i como la raíz cuadrada de menos 1. A la hora de dividir dos números que están en forma binómica, en cambio, tenemos que empezar multiplicando numerador y denominador por el número conjugado del denominador, en este caso c menos di, para que así el denominador sea un número real. Hay mucha más teoría que podéis ver en los 9 primeros vídeos de esta colección que estoy haciendo sobre los números complejos, colección que podéis ver en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Aquí hay un pequeño resumen. Los números complejos se pueden representar, tienen su módulo, su argumento. Si conocemos su módulo, su argumento se llama forma polar. Pasar de binómica a polar se hace a través de estas fórmulas, de polar a binómica a través de estas. Todo esto está demostrado. A la hora de operar con números complejos, si están en forma polar, lo podemos hacer con estas fórmulas que demostré. Y aquí un pequeño resumen. Si tienes que hacer una operación de dos números complejos, si es una suma o una resta, desde luego tiene que estar en forma binómica. Si es una raíz o una potencia, se utiliza la forma polar. Y si es un producto o un cociente, las dos formas valen: binómica, es decir, a más bi, o polar, conociendo su módulo y su argumento. Repasar esos vídeos fundamentales, los primeros 9 vídeos de esta colección de 60 y pico problemas de complejos. Pues empezamos por el apartado A, que es una multiplicación de dos números complejos que están en forma binómica. Cuando digo que se siguen las reglas de las operaciones con los números reales, quiere decir que puedo aplicar también la propiedad distributiva de producto respecto a la suma y quitar paréntesis de esta manera. Multiplico el 2 por menos 2 y por 6i, y después el segundo sumando, que es menos 3i, multiplica menos 2i más 6i. Tenemos lo siguiente: menos 4, 2 por más 6i es más 12i, menos 3i por menos 2 es más 6i, y ahora menos 3i por 6i es menos 18i al cuadrado. Como os decía en el resumen, i al cuadrado es menos 1 por definición. Pues ya podemos escribir la solución, ya sabéis, su parte real, su parte imaginaria. Parte real tenemos el menos 4 y aquí tenemos un más 18. Menos 18 por menos 1 es 18 positivo. Parte imaginaria 12i más 6i. Lo escribo aunque esto es 18i, ¿verdad? Ya tenemos la solución. 18 menos 4 son 14. Esta es la parte real. La parte imaginaria 18i. Apartado B. Dos números complejos. Aquí me han dado la parte imaginaria primero, luego la parte real. No es lo normal, pero no importa. Hacemos como antes. Primero por primero, 14i. Primero por segundo, más 2 quintos de i al cuadrado. Segundo por primero, menos 21. Segundo por segundo, menos 3 quintos de i. I al cuadrado es realmente menos 1. Que podemos operar y hallar la parte real y la parte imaginaria. La parte real es menos 21 menos 2 quintos. Ahora después hacemos esta resta, esta suma de números negativos. La parte imaginaria 14i menos 3 quintos de i, es decir, 14 menos 3 quintos. Operamos, tenemos como parte real, piensa, 21 por 5 son 105, menos 105 menos 2, menos 107 quintos. Y la parte imaginaria, 14 por 5, que es 70, 70 menos 3 son 67, 67 quintos de i. Esta es la solución. Apartado C. Una nueva multiplicación. Primero por primero, raíz cuadrada de 3. Primero por segundo, menos 5, raíz cuadrada de 3. Y segundo por primero, más 2i. Segundo por segundo, menos 10i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. De los 4 sumandos, 4 son reales y 2 son imaginarios puros, ¿no?
tenemos aquí menos 10 por menos 1, que es 10. 10 más raíz cuadrada de 3 será la parte real. Lo cierro entre paréntesis, aunque no es necesario realmente. Y la parte imaginaria, pues lo cierro entre paréntesis también. Veo que con i tenemos 2 menos 5 raíz de 3. Pues lo escribo tal cual, 2 menos 5 raíz cuadrada de 3. Apartado D. Bueno, ahora es una división de números complejos que están en forma binómica. Recuerda que multiplicar y dividir se puede hacer en forma binómica o en forma polar. Como están en forma binómica, pues lo voy a hacer en forma binómica. Pero después voy a repetir el ejercicio y voy a dividir pasándolos a forma polar. De paso repasamos la teoría que hemos visto. Además observa que en el apartado A multiplicamos los mismos números complejos que ahora los vamos a dividir. Pues recuerda, en la división hay que empezar multiplicando numerador y denominador por el número conjugado del denominador, en este caso c menos di, para que así el denominador sea un número real. Eso sí está en forma binómica, claro. Vamos a multiplicar por menos 2 menos 6i, tanto el denominador como el numerador, por supuesto. Claro, con eso conseguimos tener en el denominador suma por diferencia. Muchas veces os equivocáis a la hora de aplicar la fórmula de la suma por diferencia, que es igual a diferencia de cuadrados, y es una lástima. Lo que ocurre ante un producto de una suma por una diferencia es que el producto del primero por el segundo da lo mismo que el segundo con el primero, pero cambiado de signo. Observa que primero por segundo es 12i y segundo por primero es menos 12i. Luego siempre cuando multipliques suma por diferencia vas a tener el primero por el primero, que es 4, más segundo por el segundo, que es menos 36i al cuadrado. Insisto, porque los otros dos sumando serían menos 12i y más 12i. En el numerador multiplicamos como lo hemos hecho en los apartados A, B y C. Primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, más 6i, segundo por segundo, 18i al cuadrado, positivo. I al cuadrado es menos 1, y aquí también. Hemos multiplicado por el conjugado porque así en el denominador tengo menos 36 por menos 1 es más 36, 36 más 4 es 40, es por tanto un número real. En el numerador tenemos menos 18, menos 4, menos 22, menos 12i más 6i, menos 6i. No lo dejéis así, hay que dejar la parte real y la parte imaginaria clara. Observa, lo voy a hacer poco a poco porque la primera vez, que esto equivale a esto, ¿no? Cuando tengo una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores, que es lo que aquí hay. Y lo he hecho así, porque así tengo claro cuál es la parte real. Este número, que por cierto se puede simplificar, me queda menos 11 veinteavos. Y este también se puede simplificar, 6 entre 40 es 3 veinteavos, menos 3 veinteavos, y dejamos la i aquí a la derecha. Si lo bajamos del numerador, lo ponemos aquí para que quede más claro que la parte real es menos 11 partido de 20 y la parte imaginaria menos 3 partido de 20. Por supuesto que esta división, la forma más rápida es hacerla así, pero hay otra forma. Vamos a hacer el apartado D de otra forma. Vamos a pasar estos dos números complejos a forma polar, dividir como se dividen los números complejos que están en forma polar y luego volver a pasar a forma binómica. Es decir, de binómica a polar, luego dividir, luego de polar a binómica. Antes tendré que pasar 2 menos 3i a forma polar y menos 2 más 6i igual. Recuerda, el módulo es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es lo que mide el vector a fijo. Para este número complejo quedará entonces lo siguiente. 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 9 más 4, 13. Raíz cuadrada de 13 es el módulo. El argumento alfa, ángulo cuya tangente es, dice aquí, b partido de a. En este caso, menos 3 partido de 2. Como sabéis, hay dos ángulos que tienen la misma tangente. La calculadora me dice el menos 56 grados y pico. Vamos a dejar menos 56 grados, aunque habría que poner algún decimal, pero por comodidad lo voy a dejar así. Me doy cuenta que mi número complejo está ¿en qué cuadrante? En el cuarto, ¿verdad? La A es positiva, la B es negativa en el cuarto. Luego, este es el argumento. El otro ángulo serían 180 grados más, del orden de 123 grados. Este no valdría,
sería el adecuado si fuera su opuesto, es decir, el menos 2 más 3i sí que tiene como argumento 123 grados. Podemos dejar el argumento entonces como menos 56 grados, está bien, pero se suele dejar como un número positivo entre 0 y 360. Este ángulo equivale a 303,69, vamos a poner dos decimales, grados. Bien, pues ya tenemos el número complejo en forma polar. Es el raíz cuadrada de 13 de módulo y de argumento 303,69. Voy a poner la cestita para que quede claro. Voy a hacer lo mismo ahora para el otro número complejo. El módulo, la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. 36 más 4 son 40. La raíz cuadrada de 40 es el módulo. Y el argumento, el ángulo cuya tangente es b partido de a, 6 partido de menos 2, es decir, el ángulo cuya tangente es menos 3. La calculadora dice una cosa, no sé si será lo que dice la calculadora o lo que tengamos que deducir. La calculadora dice menos 71 grados y pico. Ve ahora que este ángulo tiene la a negativa, la a es negativa, la parte real negativa y la parte imaginaria positiva. Está en el segundo cuadrante, luego este ángulo no es, este está en el cuarto. Hay que sumarle 180 grados para buscar el argumento que deseo. 108,43 grados. Este no vale. Bien, pues este otro número complejo en forma polar es así. Módulo a raíz cuadrada de 40 y argumento 108,43. Lo escribo aquí, veamos. El numerador está en forma polar y el denominador es este. Según la fórmula, la división va a ser otro número complejo. ¿Y cuál es su módulo? El cociente de los módulos, es decir, raíz cuadrada de 13 partido raíz cuadrada de 40. Y como argumento, la diferencia de los argumentos. Me da 195, voy a coger algún decimal, aquí no lo he escrito, pero aquí sí, para que no haya error muy grande de redondeo. Pues ya tengo la división hecha. Claro que está en forma polar. En forma binómica es muy fácil. La parte real es el módulo por el coseno, la parte imaginaria el módulo por el seno del argumento, claro. Entonces será así. La a va a ser, que lo voy a escribir como la raíz cuadrada de 13 partido de 40, por el coseno de este ángulo, más, y ahora la b, la parte imaginaria, el módulo por el seno del argumento. Esta es la parte imaginaria, ahora pongo la i, aunque se suele poner delante para no confundir. Cogemos la calculadora ahora, hacer estas operaciones, hacer estas también para hallar la parte imaginaria. ¿Y qué obtenemos? Pues el mismo resultado que antes, con decimales, eso sí, menos 0,55, menos 0,15. Comprobar vosotros que estos dos números decimales coinciden con menos 11 partido de 20 y con menos 3 partido de 20. Como veis, es más cómodo cuando los números están en forma binómica dividir multiplicando por el conjugado numerador y denominador. Pero si los números ya los tengo en forma polar, es esta la forma en que se divide, más rápido, claro. Aprovechando que he pasado a forma polar estos dos números, voy a hacer el apartado A de otra forma también, es decir, utilizando la fórmula del producto de dos números complejos que están en forma polar. El A, por tanto, de otra forma. Desde luego, más rápido que lo hicimos aquí es imposible, ¿verdad? Claro, pero me gusta que comprobéis que el resultado es el mismo. Este número en forma polar es este. Módulo raíz cuadrada de 13, argumento 303 grados y pico. Y se multiplica por otro número que en forma polar es este. Módulo raíz cuadrada de 40, argumento 108 grados y pico. Según la fórmula del producto de dos números que están en forma polar que demostré en un vídeo anterior, todo esto está probado, el producto va a ser otro número complejo que en forma polar tiene de módulo el producto de los módulos, es decir, raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 40 y de argumento la suma de los argumentos. Tenemos más o menos 412,12 cogiendo decimales, grados, cogiendo estos decimales de aquí. Pasa de 360, aunque lo podría dejar así, pasaría a forma binómica. Vamos a dejarlo como se suele dejar, este ángulo entre 0 y 360. El módulo también lo puedo multiplicar, 13 por 40, ¿cuánto es? 520.
y este ángulo equivale a 52,12 grados. Bien, pasamos a forma binómica ahora. Ya sabéis, la parte real, el módulo por el coseno del argumento, más, y ahora la parte imaginaria, que multiplica la y, la parte real por el seno del argumento. Cogemos la calculadora, operamos, ¿y qué creéis que me da? Pues esto, 14 como parte real y 18 como parte imaginaria. Evidentemente igual que antes. Interesante lo que acabo de hacer porque en un solo ejercicio hemos repasado cómo se opera en forma binómica, cómo se opera en forma polar y cómo se pasa de binómica a polar, que es lo más difícil quizá, y también de polar a binómica. Seguimos con el apartado E, una nueva división. Esta vez lo voy a hacer de una forma solo. Y es que pasar estos dos números complejos de forma binómica a forma polar me lleva bastante tiempo. Multiplicamos por el conjugado del denominador, que es menos 1 más 2i. Insisto que el error más habitual es a la hora de hacer esta multiplicación y es una lástima porque es muy fácil. Siempre va a dar primero por primero, segundo por segundo, ya que primero por segundo y segundo por primero se simplificará. En fin, es una suma por diferencia, pero recordar eso que os he dicho. Me va a quedar entonces menos 1 por menos 1, que es 1, menos 2i por más 2i es menos 4i al cuadrado. Multiplicamos en el numerador, primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, menos 4i, segundo por segundo, más 8i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1 por definición del número i. El denominador ya se ha convertido en un número real, es 1 más 4, que es 5. Y el numerador tiene como parte real menos 8 menos 6, es decir, menos 14. Y como parte imaginaria 12i menos 4i, que es más 8i. Está bien ya, pero es mejor dejar claro la parte real y la parte imaginaria. La parte real es menos 14 quintos y la parte imaginaria es 8 quintos. Esta es la solución. Apartado F, una nueva división. Me doy cuenta que el denominador me lo he puesto al revés. Primero la parte imaginaria y luego la parte real. Vamos a escribir como siempre 3 más 2i. Y aquí el conjugado de 3 más 2i es 3 menos 2i. También lo multiplicamos el numerador por 3 menos 2i. La verdad es que si hubiéramos multiplicado por 2i menos 3, también consigo eliminar las i's y el denominador convertirlo en número real, pero se suele siempre multiplicar por el número conjugado. El denominador, como sabéis, primero por primero y segundo por segundo, ya que primero por segundo y segundo por primero se simplifica, daría 0. En el numerador me queda menos 9i más 6i al cuadrado. Cambiamos i al cuadrado por menos 1, aquí y también aquí. El denominador es un número real ya, es 9 más 4, que es 13. Y el numerador, la parte real es menos 6 y la parte imaginaria menos 9i. Piensa que esto es lo mismo que menos 6 partido de 13 más menos 9i partido de 13, ¿verdad? Ya que fracciones con el mismo denominador se suman los numeradores y se queda ese denominador. En fin, parte real menos 6 treceavos, parte imaginaria menos 9 treceavos. Apartado G, una nueva división de números complejos. 1 también es un número complejo. Multiplicamos por el conjugado 3 más 4i. En el numerador va a quedar 3 menos 4i, claro. Y en el denominador, primero por primero, que es 9, segundo por segundo, que es menos 16i al cuadrado. Como i al cuadrado es menos 1 por menos 16 son más 16, 16 y 9, 25. Lo dejamos como siempre, la parte real 3 25avos, la parte imaginaria 4 25avos. Esta es la solución. Apartado H, muy parecido al anterior. Multiplicamos esta vez numerador y denominador por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Y suma por diferencia, diferencia de cuadrados, o como suelo decir ahora, primero por primero, que es 2, segundo por segundo, que es menos 3i al cuadrado. Piensa que raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3. Y al cuadrado es menos 1, me queda 3 más 2, 5. Así que la solución tiene como parte real raíz cuadrada de 2 partido de 5 y la parte imaginaria raíz cuadrada de 3 partido de 5. Bien, la última división ya.
de dos números complejos que están en forma binómica. Os recuerdo el apartado D, como lo hicimos también en forma polar, muy interesante, lo que hicimos en el D y en el A, resuelto de dos maneras, en forma binómica y en forma polar. Para pasar el denominador a ser un número real hay que multiplicar por el número conjugado del denominador. Tenemos ahora suma por diferencia. En el denominador nos queda el primero al cuadrado, es decir, 3, menos el segundo al cuadrado, en definitiva, menos 4y al cuadrado. Como y al cuadrado es menos 1, me va a quedar 3 más 4, que es 7. En el numerador, primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo, menos por menos más 10 y al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Luego en el denominador tenemos un 3 más 4 que es 7. Y en el numerador, veamos, la parte real es este número y este número, el menos 10. Raíz cuadrada de 3 menos 10. Se suele escribir entre paréntesis, aunque realmente no hace falta. Y como parte imaginaria, menos 2i menos 5 raíz cuadrada de 3i. Lo puedo escribir entonces así, más menos 2 menos 5 raíz cuadrada de 3i. Y por último ya lo separo para tener claramente en la parte real, que es este número, y luego la parte imaginaria. Claro que como tengo menos menos, podría dejar el menos aquí delante, escribir 2 más 5 raíz cuadrada de 3 en el numerador, 7 en el denominador. Esta es la solución. En este ejercicio solamente hemos multiplicado y dividido números en forma binómica, aunque también lo hemos hecho en forma polar, pero hay muchos más ejercicios de números complejos en un enlace que hay en la descripción del vídeo que os lleva a una página concreta de aprendermatematics.org. Es una página de unos 60 ejercicios de números complejos y sobre todo los 9 primeros os explica la teoría, son los más importantes quizá. Y recuerda que en aprendermatematics.org hay más de 2400 vídeos ordenados por cursos y temas. Podéis leer el enunciado antes de ver el vídeo, así es fácil encontrar algo que os interese.